Nunca me ha gustado manejar de noche por carretera, pero esa vez no tenía opción. Había salido tarde de Monterrey, rumbo a un pequeño pueblo en la Sierra de Nuevo León, donde vive mi hermano. La carretera serpenteaba entre montañas cubiertas de pinos, y mientras avanzaba, el silencio del bosque se hacía más pesado. Eran casi las 2 de la madrugada. No había señal de celular. No había casas. No había absolutamente nadie. Solo mi auto, el sonido constante del motor y el crujir del viento entre los árboles. Entonces ocurrió. El motor comenzó a vibrar. Primero fue un pequeño tirón, luego otro. No ahora, murmuré golpeando suavemente el volante. El tablero parpadeó. Las luces del coche se atenuaron por un segundo y el motor murió. El auto se quedó completamente inmóvil en medio de la carretera. El silencio que siguió fue tan profundo que sentí un nudo en el estómago. Intenté encenderlo otra vez. Nada. Giré la llave varias veces. Nada. Salí del coche con la linterna del celular encendida. El aire de la sierra estaba helado y el bosque parecía demasiado oscuro, como si la noche se hubiera vuelto más densa. Abrí el cofre. No sé mucho de mecánica, pero nada parecía fuera de lugar. Fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles. Luces. Pequeños destellos verdosos que parpadeaban entre los pinos a unos 50 metros de la carretera. Al principio pensé que eran campistas, tal vez alguien acampando en el bosque. Pero las luces no se movían como linternas, flotaban y cambiaban de forma. Mi curiosidad pudo más que el miedo. Caminé hacia el bosque. Las ramas crujían bajo mis botas mientras avanzaba entre los árboles. Cada paso que daba hacía que las luces se vieran más brillantes, y entonces escuché algo. Un sonido extraño. No era un idioma, era como un zumbido, mezclado con chasquidos metálicos. Me acerqué más. Me oculté detrás de un tronco y lo vi. Había 3 figuras, altas, delgadas. Sus cuerpos eran grisáceos y alargados, con brazos demasiado largos para ser humanos. Sus cabezas eran grandes y sus ojos negros reflejaban la luz verde que salía de unos dispositivos flotando frente a ellos. Parecía que estaban examinando algo del suelo, el bosque, las plantas, como si estuvieran explorando. Sentí que el aire se me iba del pecho. No podía moverme, no podía respirar. Entonces uno de ellos levantó la cabeza, directamente hacia mí. Sus ojos negros se clavaron en los míos. Y supe que me había visto. Los 3 se giraron al mismo tiempo. El zumbido aumentó. Di un paso hacia atrás, luego otro, y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Las ramas me golpeaban la cara mientras regresaba hacia la carretera. No me atreví a mirar atrás, solo escuchaba ese zumbido detrás de mí. Más cerca, más fuerte. Salí del bosque jadeando, pero entonces me detuve en seco. En medio de la carretera, frente a mi coche, había una figura. Uno de ellos estaba esperándome, inmóvil. Sus ojos negros reflejaban la luz de la luna. No tenía boca, pero en mi cabeza escuché algo. Una voz, fría, extraña. ¿Nos viste? Intenté retroceder, pero no podía moverme. Sentí que algo presionaba mi mente. El mundo comenzó a girar. La última cosa que recuerdo fue esa luz verde envolviéndolo todo. Luego, oscuridad. Desperté sobresaltado. El motor estaba encendido, las manos en el volante, la carretera frente a mí. El auto avanzaba normalmente. Miré el reloj, 2 y 3 de la mañana. Todo parecía normal, demasiado normal. Pensé que había sido un sueño, hasta que miré el espejo retrovisor y vi algo en el asiento trasero, una marca en el vidrio, 4 dedos largos y ninguno humano.
Siempre me han dicho que la carretera que cruza la Sierra de Durango está embrujada. Yo nunca creí en esas cosas, hasta aquella noche. Regresaba de visitar a unos amigos en un rancho cerca del Salto. Era tarde, demasiado tarde, pero preferí manejar de una vez y llegar a casa antes del amanecer. La carretera estaba completamente vacía, oscura, rodeada de bosque. Los pinos parecían columnas negras que se perdían en la noche. Encendí la radio para no sentirme tan solo, pero solo había estática. Eran casi las 3 cuando ocurrió. El coche empezó a perder fuerza. Primero pensé que era la gasolina, pero el tanque estaba lleno. Luego, el motor comenzó a hacer un ruido horrible, como si algo estuviera raspando dentro. «No, por favor», dije. El coche se sacudió violentamente y murió. El silencio fue absoluto. Intenté arrancarlo. Nada. Intenté otra vez. Nada. Golpeé el volante frustrado. Genial. Atrapado en medio del bosque. Apagué las luces del auto para no gastar batería. Fue entonces cuando lo noté. Algo iluminaba el bosque. Una luz azulada que parpadeaba entre los árboles. Pensé que tal vez era una casa o un campamento. Tomé mi linterna y bajé del coche. El aire olía a tierra húmeda y resina de pino. Caminé hacia la luz. Mientras me acercaba empecé a escuchar sonidos extraños, como si varias máquinas estuvieran funcionando al mismo tiempo. Me oculté detrás de unos arbustos y miré. Había 5 figuras, altas, extremadamente delgadas. Sus cuerpos brillaban ligeramente bajo la luz azul. Tenían cabezas enormes y ojos completamente negros. No había duda, no eran humanos. Uno de ellos sostenía una especie de esfera luminosa, flotando frente a su cuerpo. Otro parecía analizar el suelo con un rayo de luz. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Retrocedí lentamente, pero pisé una rama. ¡Crack! El sonido resonó como un disparo en el bosque. Las 5 figuras levantaron la cabeza al mismo tiempo, directamente hacia mí. No esperé, corrí. Las ramas me arañaban los brazos mientras corría hacia la carretera. El zumbido de esas cosas aumentaba detrás de mí. Salí del bosque jadeando, pero al llegar a la carretera, algo estaba frente a mi coche. Una silueta, alta, delgada, completamente inmóvil. Uno de ellos me estaba esperando. No sé cómo llegó ahí antes que yo. No era posible. Intenté correr hacia el otro lado de la carretera, pero no pude. Mi cuerpo simplemente dejó de responder. La criatura inclinó ligeramente la cabeza. Sentí una presión dentro del cráneo, como si alguien estuviera revisando mis pensamientos. Escuché una voz dentro de mi mente. Observador detectado. La luz azul me envolvió. Sentí que todo desaparecía. La carretera, el bosque, el cielo, todo. Y luego desperté. Estaba manejando. El coche funcionaba perfectamente. La carretera seguía frente a mí. El reloj marcaba las 2:58 de la mañana, como si el tiempo hubiera retrocedido. Respiré aliviado. Solo fue un sueño, murmuré. Pero cuando levanté la mirada hacia el parabrisas, vi algo reflejado. En el asiento trasero, 2 ojos negros, observándome, y parpadeaban exactamente al mismo tiempo que yo.